Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona, palpadme. Daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy vemos esta aparición de Jesús. Vamos viendo toda la semana apariciones. La de hoy es ese mismo domingo, ya por la tarde, ya al anochecer. Y es el momento en que se ha presentado ya a María Magdalena, se ha presentado, suponemos, a la Virgen, se ha presentado a Pedro, a Simón, a los discípulos de Emaús. Y esos discípulos de Emaús que están ya de vuelta en Jerusalén, están hablando con los apóstoles, han explicado todo lo que les ha pasado. Y en ese momento Jesús se presenta en medio de ellos. No se presenta llamando a la puerta, sino directamente en medio de ellos. Y eso, claro, les hace pensar en fantasmas. Recordemos que los judíos también de aquella época eran supersticiosos, y eso de los fantasmas y cosas raras, pues también, si os acordáis, cuando ven, claro que hay razones para pensar a veces, cuando ven caminar a Jesús sobre las aguas en la oscuridad que se acerca a la barca, pues también empiezan a pensar en fantasmas allí en la oscuridad y todo lo que queráis. Sabemos que los fantasmas no existen, pero es lógico que a veces en ciertas situaciones pues uno ceda a esta mentalidad popular de tantos. El caso es que quedan descolocados y Él les tiene que decir de forma clara: soy yo, mirad mis manos, mis pies, soy de carne y huesos. Sí, carne y huesos, pero has entrado aquí sin llamar, o sea, en el sentido de que se ha aparecido. Es una aparición, pero aparición en carne y huesos. Y entonces les empieza a explicar las profecías del Antiguo Testamento. Dice: les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y esto es muy importante porque las Escrituras no se entienden si no es con la gracia de Dios. Y se entienden, como dirá la segunda carta de San Pedro, ninguna profecía es de libre interpretación, cada uno no la puede interpretar como quiera, sino que en el fondo lo que viene a decir es que se interpretan desde la Iglesia y con la Iglesia. Es por esto que hay muchos que tienen vedada la comprensión de las Escrituras. Muchos cristianos que, al estilo protestante, creen que ellos mismos pueden interpretarlo todo y que son muy inteligentes. Y cuando uno se cree eso, no entiende nada de lo que son las Escrituras. Así, el mundo protestante que escudriña las Escrituras, pero le falta esa gracia de la tradición,
Ellos están convencidos de que pueden interpretarla sin ayuda de nadie, tienen el Espíritu Santo y no se dan cuenta que lo único que hacen es repudian por una parte la tradición, pero siguen las tradiciones de Lutero hasta hoy. Y la interpretación piensan que es suya y no es suya, es de sus pastores y de los pastores anteriores hasta llegar a Lutero, pero no es una interpretación real. Tienen vedada la interpretación de las Escrituras, no la saben interpretar porque les falta entrar en la tradición apostólica, como la interpretaban los primeros cristianos, después los padres de la Iglesia y la Iglesia hasta hoy. Y eso es normativo. ¿Por qué es normativo? Porque nos acerca a aquellos que realmente la escribieron y con qué espíritu la escribieron. Por eso les ha de abrir el camino, les ha de abrir el sentido de las Escrituras. Es lo mismo que les pasa hoy a los judíos. Tienen, y esto lo explica ya San Pablo, embotado el entendimiento y no entienden el Antiguo Testamento, no entienden lo que aquí Jesús explica, que todo el Antiguo Testamento es preparación a Cristo y que cuando se escudriña bien el Antiguo Testamento está a Cristo y está profetizado todo aquello que vendrá y ellos no saben ver al Mesías, a Cristo Jesús, el único Mesías. El Evangelio de hoy es explicitación de estas cosas. El Evangelio, la primera lectura de hoy es esta lectura donde están con el paralítico en la puerta del templo y lo que hacen es esto, escudriñar el Antiguo Testamento, ver unos cuantos pasajes en los que se habla de Cristo ya en el Antiguo Testamento y a partir de eso hacer toda una catequesis a los judíos para que lleguen a la conversión y conversión a Cristo. Hoy vemos cuando habla de Moisés, de los profetas, de Samuel, y como va hablando allí del Mesías que ha de venir, continuará este discurso hasta que llegará, lo veremos mañana. Y mañana veremos esos segundos grandes bautizos. Los primeros, el día de Pentecostés, aquí estos masivos. Y poco a poco Jerusalén, no todos, pero bastantes, irán convirtiéndose a la fe y a vivir en cristiano y a ser discípulos. Y esos discípulos serán los que a raíz de las primeras persecuciones se expandirán primero por Israel, después por África, Europa, parte de Asia. Y así irá creciendo la fe de lugar en lugar, después de generación en generación. Y de esa tradición llegamos hasta nosotros. Cuando alguien dice, no se necesita la tradición, basta leer la Escritura, es no entender nada. La Escritura es importantísima. La Biblia es importante, pero la misma Biblia es tradición. Es aquello que transmitieron los apóstoles y que unos evangelistas y otros apóstoles pusieron por escrito, pero unos cuantos años después de morir Jesús. Si no fuera por esa tradición escrita no tendríamos la Biblia. La Biblia es pura tradición, lo que se ha transmitido. El mundo protestante y otros dicen esto no. Tradición no, sola Escritura. ¿Cómo va a ser la sola Escritura sin la tradición cuando la Escritura es tradición? Y hoy todos los especialistas están de acuerdo. No hay una Biblia que escribiese Jesucristo directamente, ni que la escribiese directamente Moisés, no. Fue la tradición de Israel para el Antiguo Testamento, la tradición de los apóstoles y evangelistas en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Jesús, que muere el año 30, la Escritura se escribe entre el 50 y el 100, dependiendo qué libros. O sea, una tradición de entre 20 y 70 años, pero que fue necesaria para que la Iglesia entendiese las Escrituras, la pudiera poner por escrito de forma bien y fundar esas primeras comunidades que
por tradición, han ido pasando por tradición apostólica, de generación en generación hasta nosotros, para que nosotros seamos, sin verlo, testigos de la resurrección de Cristo.